Laila se encontraba ante el jeque Rashid al-Mansur en el aposento nupcial del palacio, vestida con un traje de novia azul con bordados de plata, cuando escuchó unas palabras que le helaron la sangre. 3 esposas anteriores murieron sin explicación en la primera noche, y ella había sido elegida no por su belleza, sino por la pureza que emanaba y que podría romper una maldición ancestral. El aire, que hasta ese momento olía a jazmín y a promesas de una vida de lujo, se impregnó de repente con el hedor de la muerte. Las lámparas de aceite doradas, que antes parecían estrellas capturadas en el interior, ahora proyectaban sombras que danzaban como fantasmas en las paredes de mármol. Laila sintió cómo el peso de su vestido de seda se convertía en el de una mortaja, y la tiara de plata que adornaba su cabello en una corona de espinas. Estaba allí, en la cúspide del poder y la riqueza de Dubái, pero nunca se había sentido tan cerca de un final. Rashid, el hombre que ahora era su esposo, el soberano de un imperio construido sobre el petróleo y la arena, no la miraba con deseo, sino con una desesperación fría y calculadora. La había elegido como se elige una llave para una cerradura oxidada, con la esperanza de que ella, y solo ella, pudiera abrir la puerta que lo liberara de su prisión familiar. Para Laila, sin embargo, esa misma puerta parecía conducir directamente a una tumba. Podéis imaginar la conmoción de descubrir que vuestra noche de bodas puede ser la última, que detrás de la supuesta maldición había una conspiración mortal, y que una noche de valentía cambiaría para siempre el destino de un reino entero? La historia de Laila no es un cuento de hadas, sino un testimonio crudo sobre cómo el miedo puede convertirse en un arma y la verdad en la única vía de escape. Lo que sucedió en esas horas, entre los muros de seda y mármol del palacio, revela hasta qué punto el poder puede corromper y cómo una sola persona, armada únicamente con su percepción y su coraje, puede desmantelar una red de mentiras tejida durante generaciones. Seguid con nosotros para descubrir el secreto que se escondía tras el velo de una maldición, una verdad que no solo salvó la vida de Laila, sino que también expuso una traición en el corazón mismo del poder, iniciando un camino hacia la redención que nadie, ni siquiera el propio jeque, creía posible. El terror que sintió Laila fue una sensación física, una ola de frío que comenzó en la base de su columna y se extendió hasta las puntas de sus dedos, dejándola paralizada. Su mente se negaba a procesar la brutalidad de la revelación. 3 mujeres, jóvenes como ella, habían entrado en esa misma habitación llenas de esperanza, o al menos de resignación, y nunca habían vuelto a ver la luz del día. Ahora era su turno. El opulento aposento nupcial, con sus cortinas carmesí que colgaban como sangre coagulada y sus alfombras persas tan suaves que sus pies se hundían en ellas, se transformó en una celda de lujo, una antesala de la muerte. Cada objeto exquisito parecía una burla a su destino. ¿De qué servían los cojines bordados en oro si iba a morir sobre ellos? ¿Qué importaba el techo abovedado, pintado con estrellas, si nunca volvería a ver el cielo real? Su sueño de un amor verdadero, un anhelo que había guardado en su corazón como una llama sagrada en su humilde hogar de Bastaquía, se había extinguido de golpe, reemplazado por la certeza helada de que había sido vendida no solo para un matrimonio sin amor, sino para un sacrificio. Este matrimonio había sido la única salida para su padre, un respetado mercader de perfumes cuyas deudas amenazaban con destruir el legado de su familia. Laila recordaba la expresión de su rostro, una mezcla de vergüenza y desesperación, cuando le comunicó que el jeque Rashid al-Mansur había pedido su mano. No hubo preguntas, solo una aceptación silenciosa. Ella entendió que el precio de la supervivencia de su familia era su propia felicidad, pero nunca imaginó que el precio sería su vida. Había caminado hacia el altar en el gran salón de mármol del palacio, sintiendo el peso de la obligación, despidiéndose en silencio de la joven que soñaba con pasear por los zocos de la mano de alguien que la amara por quien era, no por una supuesta pureza que ahora sonaba como una condena. El aroma de los perfumes de su padre, una mezcla de oud y rosa que siempre la había reconfortado, se sentía ahora como un recuerdo lejano de un mundo al que ya no pertenecía.
había sido arrancada de su realidad y trasplantada a este jardín venenoso donde las flores más hermosas escondían la muerte. Mientras el pánico amenazaba con ahogarla, una parte de ella, una fibra de resiliencia forjada en la adversidad, la obligó a mirar a Rashid, realmente a mirarlo, y lo que vio la sorprendió. No había crueldad en sus ojos oscuros, ni la arrogancia de un hombre que envía a su esposa a la muerte. Lo que vio fue un tormento profundo, un agotamiento que parecía ir más allá de su edad. Su rostro, cincelado y severo, estaba marcado por una vulnerabilidad que intentaba ocultar desesperadamente. Hablaba de la maldición no como un verdugo que anuncia una sentencia, sino como un prisionero que describe los barrotes de su celda. En ese instante, Layla comprendió algo fundamental. Él también estaba atrapado. La maldición, real o no, lo había aislado, convirtiéndolo en un rey solitario en un trono rodeado de fantasmas. Su poder era inmenso, controlaba ejércitos y fortunas, pero era impotente ante la sombra que se cernía sobre su linaje. La revelación no disminuyó su miedo, pero lo cambió. Ya no se sentía sola una víctima, veía ante ella a otro ser humano encadenado a la misma tragedia. Rashid pareció sentir su cambio de actitud, porque su tono se suavizó, volviéndose casi una confesión. Se acercó a una mesa de madera de sándalo y tomó un pequeño medallón de oro que descansaba sobre un cojín de terciopelo. Se lo mostró. Tenía un intrincado grabado de un halcón con las alas extendidas, el símbolo de su familia. «Este es el origen de todo», dijo, su voz apenas un susurro. «Ha pasado de generación en generación. La leyenda dice que un antepasado traicionó a una hechicera del desierto, y ella maldijo nuestra sangre. Prometió que ninguna esposa del líder de los Al-Mansur sobreviviría a la primera noche hasta que un hombre de nuestro linaje demostrara ser digno, no por la fuerza, sino por la verdad». Explicó cómo su padre y su abuelo habían gobernado con miedo, creyendo que la fuerza era la única respuesta. Él, en cambio, había buscado una solución diferente. Había oído hablar de Layla, de su bondad y de una fuerza tranquila que la gente describía como una luz. «No te elegí para que murieras», confesó, mirándola a los ojos por primera vez con una sinceridad que la desarmó. «Te elegí con la esperanza de que tu espíritu pudiera ser lo que la maldición teme, con la esperanza de que pudieras vivir». Pureza. Esa palabra resonaba en la mente de Layla con una ironía amarga. ¿Qué sabían ellos de su pureza? Ella se sentía contaminada por el miedo, por la ira que empezaba a bullir bajo su piel, por la humillación de ser tratada como un amuleto de la suerte. No era una santa, ni un ser etéreo. Era una mujer joven cuyos sueños habían sido aplastados. Sin embargo, las palabras de Rashid, su desesperada confesión, plantaron una semilla de duda en su mente aterrorizada. ¿Y si él decía la verdad? ¿Y si su intención no era matarla, sino salvarse a sí mismo a través de ella? La idea era a la vez insultante y extrañamente conmovedora. Él no veía a una esposa, sino una herramienta para su redención. Pero en su vulnerabilidad, Layla vio una grieta en la armadura del poderoso jeque. Él no tenía el control. Estaba tan asustado como ella, aunque su miedo tuviera raíces diferentes. Esta percepción no le ofrecía consuelo, pero sí un minúsculo punto de apoyo en el abismo. Dejó de ser una simple cordera en el matadero para convertirse en una observadora, una testigo de una tragedia mucho más compleja de lo que parecía. Con esta nueva perspectiva, sus sentidos se agudizaron. El miedo no se había ido, pero ahora estaba acompañado de una extraña lucidez. Empezó a analizar la habitación no como su tumba, sino como una escena. Las cortinas carmesí seguían pareciendo siniestras, pero ahora se preguntaba si su color ocultaba algo más que un simbolismo macabro. Las lámparas de aceite ya no eran solo fantasmas danzantes, sino fuentes de luz que revelaban cada rincón de la estancia. El silencio ya no era solo la ausencia de sonido, sino un lienzo en blanco sobre el que cualquier ruido anómalo destacaría.
Su mirada se posó en la mesa donde Rashid había dejado el medallón. Junto a él había una jarra de plata con vino especiado y 2 copas de cristal finamente talladas, preparadas para un brindis nupcial que ahora parecía una broma cruel. Todo parecía perfectamente dispuesto, demasiado perfecto, como un escenario preparado para una obra de teatro cuyo final ya estaba escrito, y ella era la protagonista destinada a no llegar al segundo acto. Fue entonces cuando lo notó. En medio de la embriagadora fragancia de jazmín que emanaba de los cuencos de agua y el humo dulce y especiado del incienso que ardía lentamente en un brasero de latón, percibió un olor discordante. Era sutil, casi imperceptible, pero su nariz, entrenada desde la infancia en el taller de su padre para distinguir los matices más delicados de los aceites y las resinas, lo captó de inmediato. Era un olor metálico, un toque agrio y penetrante que no encajaba con la opulencia aromática de la habitación. No era el olor a sangre, sino algo más químico, más artificial. Se parecía al aroma que desprenden ciertas flores del desierto que su padre le había enseñado a evitar, flores hermosas pero venenosas. El olor parecía concentrarse cerca del brasero de incienso y de la mesa con el vino. Era una nota equivocada en una sinfonía perfectamente orquestada, una anomalía que su instinto le gritaba que no ignorara. Ese olor anómalo se convirtió en un ancla para su mente a la deriva. Una maldición era algo etéreo, una fuerza del más allá contra la que no se podía luchar. Era una historia, una leyenda diseñada para infundir un terror paralizante. Pero un olor era algo físico, era una sustancia flotando en el aire, una molécula que entraba en sus pulmones. Tenía un origen, una fuente, y si tenía una fuente, no era obra de un espíritu vengativo. La revelación la golpeó con la fuerza de un rayo. El miedo ancestral a la maldición, que la había mantenido congelada, comenzó a resquebrajarse, reemplazado por un tipo de miedo diferente, más frío, más calculador, pero también más manejable. No estaba luchando contra un fantasma, estaba en una habitación con un asesino, o al menos con el arma de un asesino. Esta comprensión lo cambió todo. De repente, Laila ya no era solo la cuarta esposa destinada a morir. Era la única persona en esa habitación que había notado la pieza que no encajaba en el puzzle. El yeque, con todo su poder y su inteligencia, estaba ciego a ello, atrapado en la narrativa de la superstición que su familia había perpetuado durante generaciones. Él creía que necesitaba la pureza de ella para luchar contra la magia negra, pero Laila empezó a sospechar que lo que realmente se necesitaba era su percepción, su capacidad para ver más allá del velo de la leyenda. El terror no desapareció, pero se transformó. Se convirtió en una energía vibrante, una alerta que agudizaba su mente. Una pregunta audaz y peligrosa comenzó a formarse en sus pensamientos. ¿Y si las 3 esposas anteriores no fueron víctimas de una maldición, sino de un envenenamiento? ¿Y si alguien en ese palacio no quería que el yeque tuviera un heredero? La noche de bodas aún se extendía ante ella como un abismo, pero ahora, por primera vez, veía un camino a través de la oscuridad. Un camino peligroso, sí, pero un camino al fin y al cabo. Su lucha por la supervivencia acababa de empezar. El aire en el aposento nupcial se había vuelto denso, casi irrespirable. La confesión de Rashid no había sido el final de una historia terrible, sino el comienzo de una noche que se estiraba ante Laila como un desierto sin fin. El miedo inicial, aquel que la había paralizado, se transformaba lentamente en una extraña y vibrante vigilia. Sentada en el borde de un diván de seda, con las manos apretadas en su regazo para que no temblaran, escuchaba al yeque. Él ya no hablaba de la maldición como una leyenda lejana, sino como una presencia viva que había devorado su vida. Le habló de Sara, su primera esposa, una joven de una tribu aliada, cuyo rostro recordaba como una acuarela borrosa. Murió en silencio mientras dormía.
Los médicos del palacio, hombres ancianos y temerosos de contradecir la superstición, declararon que su corazón simplemente se había detenido, vencido por el honor y el miedo de yacer con un al-Mansur. Rashid confesó que en aquel entonces él mismo casi lo creyó, atormentado por la idea de que su sola presencia era venenosa, que el poder de su linaje era inseparable de la muerte. La vulnerabilidad en su voz era tan palpable que Layla sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo, sino con una incipiente y peligrosa empatía. Luego le habló de Amira, la segunda esposa, una mujer erudita, hija de un visir de un reino vecino. A diferencia de Sara, Amira no era sumisa, desafió la leyenda, se rió de ella, declarando que la razón y la lógica prevalecerían sobre los cuentos de viejas. Pasó la noche leyendo, bebiendo té de hierbas que ella misma había traído, tratando de demostrar que la maldición era una farsa. A la mañana siguiente la encontraron en el suelo, junto a su libro abierto, con una expresión de sorpresa congelada en su rostro. Esta vez, el pánico se apoderó del palacio. La historia de la maldición dejó de ser un susurro en los pasillos para convertirse en un grito que resonaba en todo el reino. Rashid le contó a Layla cómo se había encerrado durante semanas, negándose a ver a nadie, convencido de que era un monstruo, un portador de la desgracia. Su relato no buscaba compasión, sino que era el testimonio crudo de un hombre que se había rendido a su propio tormento, aceptando la jaula de oro que el destino o alguien más había construido a su alrededor. Layla escuchaba cada palabra, pero su mente trabajaba fiebremente, comparando los detalles con el olor metálico que seguía flotando en el aire, una nota discordante en la sinfonía de la muerte. La tercera esposa, Fátima, fue un intento desesperado del Consejo de Guardianes del Trono. Era una prima lejana, alguien con la sangre al-Mansur corriendo por sus venas, con la esperanza de que su linaje la protegiera. Rashid admitió que apenas la conocía. Su matrimonio fue un acto político, una última tirada de dados contra el destino. Fátima pasó la noche rezando, rodeada de amuletos y textos sagrados. Su muerte fue la más silenciosa de todas. Al amanecer parecía simplemente dormida, pero nunca despertó. Tras su muerte, el reino se sumió en un silencio temeroso. Nadie se atrevía a ofrecer a sus hijas al yeque maldito. Él se convirtió en una figura solitaria y temida, un rey sin reina, y lo que era más importante para la estabilidad del reino, sin heredero. Mientras Rashid hablaba, Layla se dio cuenta de la brillantez del plan. Una maldición era el crimen perfecto, no dejaba rastro, no tenía culpable y se alimentaba del miedo de la gente. Quienquiera que estuviera detrás de esto no solo mataba a las esposas de Rashid, sino que lo estaba matando a él lentamente, aislándolo, castrándolo políticamente y asegurándose de que su línea de sangre terminara con él. Fue entonces cuando Rashid mencionó a Omar. Lo describió como la roca sobre la que se había apoyado en esos años oscuros. Omar, el intendente del palacio, un hombre que había servido a su padre y a su abuelo. Un hombre cuya lealtad era, según Rashid, tan inquebrantable como las murallas del palacio. «Él ha estado a mi lado en cada funeral», dijo Rashid con una voz cargada de una gratitud que a Layla le sonó a ingenua. Fue él quien sugirió que buscáramos una solución fuera de la política y el linaje. Fue él quien oyó hablar de ti, de tu espíritu, de tu pureza. La sangre de Layla se heló. El hombre que la había sentenciado a muerte era el mismo que su esposo consideraba su más fiel servidor. La red de engaños era más profunda y retorcida de lo que había imaginado. El intendente no solo era un asesino, sino un maestro de la manipulación, que movía las piezas del tablero de ajedrez mientras el rey creía estar jugando a las damas. La hostilidad que Layla había sentido como una sombra ahora tenía un rostro, uno con una barba grisácea y ojos que sin duda ocultaban la frialdad de una tumba.
La conversación se detuvo cuando unos suaves golpes sonaron en la puerta. El corazón de Laila dio un vuelco. «Adelante», dijo Rashid, su voz cansada. La puerta se abrió y allí estaba él, Omar. Era exactamente como lo había imaginado, pero peor. Su rostro estaba surcado de arrugas que parecían mapas de antiguas lealtades, y sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia calculadora. Hizo una reverencia profunda, sin mirar directamente a Laila, un gesto de respeto que ahora le parecía una burla. «Mi señor, mi señora», dijo con una voz suave y melosa. «He traído un poco de vino especiado para calmar los nervios de la noche». Llevaba una bandeja de plata con la misma jarra y 2 copas limpias. La normalidad del acto era aterradora. Era un ritual que seguramente había realizado 3 veces antes, con 3 novias diferentes que no sabían que estaban brindando con su propia muerte. Laila observó cada uno de sus movimientos, la forma en que colocó la bandeja en la mesa, la manera casi imperceptible en que su mirada se desvió hacia el brasero de incienso, como si comprobara que su obra seguía en marcha. Mientras Omar servía el vino, el olor metálico pareció intensificarse, mezclándose con el aroma a canela y clavo de la bebida. Laila se concentró, recurriendo a todos los años que había pasado en el taller de su padre, aprendiendo a diseccionar las fragancias. El veneno no era simple, era una mezcla compleja, probablemente derivada de la adelfa del desierto, una planta cuyas flores son hermosas, pero cada parte de ella es letal. Su veneno es inodoro e insípido en pequeñas dosis, pero cuando se quema o se mezcla con ciertos catalizadores, desprende ese rastro metálico casi imperceptible, un olor a almendras amargas quemadas. El plan era diabólico en su sutileza. El incienso contenía una forma volátil del veneno, diseñado para ser inhalado lentamente a lo largo de la noche, causando mareos, debilidad y confusión. Las víctimas se sentirían mal, atribuyéndolo al estrés o al miedo. Luego, el vino, con una dosis más concentrada, daría el golpe final, provocando un paro cardíaco que un médico del siglo pasado fácilmente confundiría con una causa natural. Era un asesinato silencioso, elegante y hasta ahora perfecto. Omar se retiró con otra reverencia, dejando tras de sí un silencio cargado de muerte. Rashid, ajeno a la tormenta que se desataba en la mente de Laila, tomó una de las copas. Estaba agotado por sus confesiones, listo para beber cualquier cosa que le ofreciera un momento de olvido. «Quizás esto nos ayude a pasar la noche», murmuró, más para sí mismo que para ella. Laila vio la escena a cámara lenta. La mano del jeque levantando el cristal tallado, el líquido rojo oscuro arremolinándose en su interior, el borde de la copa acercándose a sus labios. El pánico y la adrenalina se dispararon en su interior. En ese instante no vio al poderoso Sheikh al-Mansur, ni a su captor, ni al hombre que la había elegido como sacrificio. Vio a otra víctima, a un hombre tan atrapado como ella, a punto de beber la mentira que había gobernado su vida. Su instinto de supervivencia, afilado y puro, se impuso a cualquier protocolo, a cualquier miedo a las consecuencias. «No debas», gritó. La palabra resonó en la habitación con la fuerza de un cristal al romperse. Rashid se detuvo, con la copa a centímetros de su boca, su expresión una mezcla de asombro y confusión. La miró como si la viera por primera vez. La joven asustada que había entrado en su habitación horas antes había desaparecido. En su lugar había una mujer con los ojos encendidos de una certeza aterradora. Dijo Laila, su voz ahora un susurro firme y controlado. «El vino y el incienso, puedo olerlo, es veneno». Dejó la copa sobre la mesa con un chasquido que pareció ensordecedor en el silencio. Se levantó y caminó hacia el brasero agitando la mano sobre el humo. Este olor, metálico, no es parte del incienso, es la muerte. La misma muerte que mató a Sahara, a Amira y a Amira, y esta noche se suponía que iba a ser el cuarto. Rashid la miraba fijamente, su mente luchando por procesar la enormidad de lo que ella estaba diciendo. La idea era tan monstruosa, tan contraria a todo lo que había creído, que su primer instinto fue rechazarla. Un veneno,
Un asesino en su círculo más íntimo. Era más fácil creer en una maldición ancestral que en una traición de tal magnitud. ¿Cómo puedes estar tan segura?, preguntó, su voz teñida de escepticismo, pero también de una nueva y terrible duda. Mi padre era perfumista, explicó Laila con una calma que no sentía. Crecí rodeada de esencias, aprendiendo a distinguir cada nota, cada ingrediente. Me enseñó sobre las plantas del desierto, las que curan y las que matan. El olor de este humo, mezclado con el del vino, es inconfundible para quien sabe qué buscar. Es sutil, diseñado para pasar desapercibido, para que la víctima se sienta débil antes del golpe final. Es el trabajo de alguien que sabe exactamente lo que hace. Su lógica era impecable, su certeza absoluta. La historia de la maldición se desmoronaba ante sus ojos, reemplazada por una conspiración fría y calculada. La duda en los ojos de Rashid fue reemplazada por una furia helada. La posibilidad de que hubiera sido engañado durante años, de que el tormento que lo había consumido fuera una farsa orquestada, era una herida más profunda que cualquier maldición. Había llorado a 3 mujeres, se había odiado a sí mismo, se había resignado a una vida de soledad, todo mientras el verdadero culpable caminaba por los pasillos de su palacio, quizás incluso ofreciéndole palabras de consuelo. La traición era tan vasta que amenazaba con ahogarlo. Pero la presencia de Laila, su valentía y su claridad actuaron como un ancla. Ella no solo le había salvado la vida en ese momento, sino que le estaba ofreciendo una salida a la prisión en la que había vivido. Omar, dijo Rashid, la palabra saliendo de sus labios como un veneno. Él trajo el vino, él se encarga del incienso, siempre lo ha hecho. Las piezas encajaron con una claridad brutal. El hombre en quien más confiaba, el guardián de sus secretos, el asesino de sus esposas. Tenemos que estar seguros, dijo Laila, su mente estratégica tomando el control. No podemos acusarlo sin pruebas. Nos tomará por una novia histérica y a ti por un rey paranoico. Necesitamos que se delate a sí mismo. Miró a Rashid y por primera vez sus miradas se encontraron no como las de un sheque y su esposa comprada, sino como las de 2 aliados forjando un plan en medio de una batalla. La dinámica de poder en la habitación había cambiado irreversiblemente. Ya no era él quien tenía el control. Eran ambos, unidos contra un enemigo común que se escondía a plena vista. ¿Qué sugieres?, preguntó él, su voz respetuosa, reconociendo la fuerza que acababa de descubrir en ella. Llámalo de nuevo, dijo Laila. Dile que el vino está exquisito y que quieres otro jarro, de la misma barrica. Y cuando venga, lo estaremos esperando, no aquí, en el vestíbulo, donde no pueda anticipar nuestra presencia. El plan era arriesgado, pero era el único que tenían. La noche de bodas se había convertido en una cacería, y ellos ya no eran las presas. Rashid asintió, una determinación de acero endureciendo sus facciones. Usó un pequeño cordón de seda junto al diván para llamar a un sirviente, una señal discreta que no requería salir de la habitación. Cuando un joven guardia apareció en la puerta, Rashid le dio la orden con una voz tranquila y autoritaria, una máscara de normalidad que ocultaba la tormenta que se gestaba debajo. Dile al intendente Omar que la jequesa y yo estamos encantados con su elección de vino, que nos traiga otro jarro inmediatamente. El guardia hizo una reverencia y desapareció. El tiempo que siguió a esa orden pareció estirarse hasta el infinito. Cada segundo estaba cargado de una tensión insoportable. Se movieron en silencio hacia el vestíbulo, una antesala más pequeña que conectaba el aposento nupcial con el corredor principal. Se ocultaron detrás de una pesada cortina de brocado, en un rincón oscuro desde el que podían ver la puerta sin ser vistos. El corazón de Laila latía tan fuerte que temía que Omar pudiera oírlo desde el otro extremo del palacio. Estaba arriesgando todo en base a su instinto y a su nariz. Si se equivocaba, no solo quedaría como una tonta, sino que probablemente no sobreviviría a la ira del hombre al que acababa de desafiar. Esperaron en la oscuridad, sus hombros casi rozándose, respirando el mismo aire cargado de peligro. En ese silencio compartido, Laila sintió un cambio en Rashid. El sheque atormentado y resignado había dado paso a un líder, a un guerrero preparándose para la batalla.
Vio la forma en que sus manos se cerraron en puños, la tensión en su mandíbula, el fuego que había vuelto a sus ojos. Ya no era un prisionero de la leyenda de su familia, estaba a punto de enfrentarse al hombre que la había escrito con sangre. Para Layla, el miedo seguía ahí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba mezclado con algo más, una sensación de poder, la certeza de que su percepción, su conocimiento, era un arma tan potente como cualquier espada. Había llegado a ese palacio como una ofrenda, un objeto destinado a ser usado y desechado. Pero en esa habitación, frente a la muerte, había encontrado su propia fuerza. Había dejado de ser una víctima y se había convertido en la clave que podría desmantelar una conspiración que había envenenado a un reino durante años. Oyeron pasos acercándose por el corredor, lentos y deliberados. Eran los pasos de Omar. Layla contuvo la respiración. Rashid se tensó a su lado, preparado para actuar. La puerta del vestíbulo se abrió y el intendente entró, llevando una nueva jarra de plata en una bandeja. No esperaba encontrarlos allí. Creía que estarían en el aposento nupcial, bebiendo lentamente su destino. Por un instante, su rostro mostró una confianza serena. Se dirigió hacia una pequeña mesa de servicio para dejar la bandeja. Y fue en ese momento, bajo la luz de una única lámpara de aceite que iluminaba el vestíbulo, cuando Layla lo vio. No fue un movimiento grandioso, sino un gesto minúsculo, casi inconsciente. Al dejar la jarra, Omar ajustó el puño de su túnica. Por una fracción de segundo, la manga se deslizó hacia arriba, revelando un bordado intrincado en el forro interior. No era un diseño decorativo, era un símbolo. Un halcón con las alas extendidas, idéntico al del medallón de la familia Al-Mansur, pero con una diferencia crucial. Una serpiente estaba enroscada alrededor de las garras. Era una perversión del emblema real, el símbolo de un poder oculto que buscaba subvertir el trono. Esa imagen se grabó en la mente de Layla con la claridad de un relámpago. Era la prueba, la confirmación visual de todo lo que había sospechado. No era solo Omar, el símbolo representaba algo más grande, una facción, una conspiración. Los guardianes del trono que Rashid había mencionado, aquellos que insistían en la narrativa de la maldición, probablemente llevaban la misma marca oculta. No estaban protegiendo al jeque, lo estaban cercando, controlando su destino, asegurándose de que su poder muriera con él para que ellos pudieran tomar el control. La revelación fue tan abrumadora que casi la hizo jadear. El hombre que estaba a pocos metros de ella no era solo un traidor y un asesino, era la cara visible de una rebelión silenciosa que operaba desde el corazón mismo del poder. La supervivencia de Layla ya no dependía solo de exponer a un hombre, sino de desmantelar una red de mentiras que tenía raíces profundas en la historia del reino. La noche estaba lejos de terminar, la verdadera batalla acababa de comenzar. Con una señal silenciosa de Rashid, ambos salieron de la penumbra de detrás de la cortina. Dieron un paso al unísono, un movimiento que los convirtió en una fuerza unida, emergiendo de las sombras para enfrentarse a la oscuridad que había estado operando a plena luz. Omar se sobresaltó, sus ojos se abrieron de par en par por una fracción de segundo al verlos allí, en el vestíbulo, y no en el lecho nupcial donde imaginaba que su veneno ya estaría haciendo efecto. La sorpresa fue fugaz, reemplazada casi instantáneamente por una máscara de servil deferencia. Pero Layla vio el destello de pánico en sus ojos, vio el cálculo rápido, la mente del asesino trabajando para reajustar la narrativa, para convertir esta anomalía en una ventaja. Hizo una reverencia, más profunda que la anterior, como si intentara esconder su rostro, su culpa. «Mi señor, mi señora, ¿deseaban algo más? He traído el vino como me fue solicitado». Su voz era un bálsamo, suave y respetuosa, pero para Layla ahora sonaba como el siseo de una serpiente.
El aire se espesó, cargado con el peso de las verdades no dichas y las vidas perdidas. La lámpara de aceite parpadeó, proyectando sus sombras alargadas en la pared, convirtiendo la escena en un juicio silencioso donde solo 3 almas conocían la verdadera naturaleza del crimen. Omar, la voz de Rashid era un témpano de hielo, despojada de toda la calidez y la confianza que una vez había albergado. Hizo una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire como una sentencia. Pero esta noche, mi esposa me ha abierto los ojos a una traición tan profunda que pudre los cimientos de este palacio. Omar levantó la vista, su rostro una obra maestra de la confusión y preocupación fingidas. ¿Traición, mi señor? No entiendo. ¿Quizás la joven jequesa está abrumada? La primera noche puede ser una prueba para el espíritu de una mujer. Sus palabras eran un veneno diferente, uno que buscaba desacreditar, pintar a Laila como una novia histérica e indigna de confianza. Se giró ligeramente a ella, su mirada una mezcla de falsa piedad y condescendencia. Mi señor, mi señora, si algo he dicho o hecho la ha ofendido, le ruego me perdone. Mi único propósito es servir al jeque y a este reino. Era una defensa brillante, que apelaba a la tradición, a la supuesta fragilidad femenina y a su propia reputación de lealtad inquebrantable. Laila sintió la ira subir por su garganta, pero la contuvo, sabiendo que la emoción descontrolada sería su perdición. Fue entonces cuando Laila dio un paso adelante, colocándose no detrás de Rashid, sino a su lado. No levantó la voz, no lo acusó de asesinato. En cambio, su tono fue tranquilo, casi conversacional, el de una mujer que simplemente señala un detalle que ha observado. Intendiente Omar comenzó, y el uso de su título formal fue una declaración de guerra. Admiro el bordado de su túnica, es un trabajo exquisito. Omar parpadeó, desconcertado, desconectado con el cambio de tema. Parecía un movimiento ilógico, una distracción. Pero Laila continuó, su mirada fija no en sus ojos, sino en su puño derecho. Especialmente el forro, el símbolo, oculto en su manga, un halcón como el emblema de los Al-Mansur, pero este tiene una serpiente enroscada en sus garras, un símbolo curioso para un sirviente leal. Me pregunto qué podría significar. Cada palabra fue como un martillazo en el cristal de su compostura. El color desapareció del rostro de Omar. Su mano, de forma instintiva, se movió para cubrir el puño de su túnica. Un gesto reflejo, un intento desesperado de ocultar la prueba que acababa de ser expuesta a la luz. El silencio que siguió fue atronador, roto solo por el sonido de la respiración contenida de 3 personas. Ese simple gesto lo rompió todo para Rashid. Ver la mano de Omar cubrir su manga fue como ver la daga del asesino en su mano. La negación, el último vestigio de la confianza que había depositado en aquel hombre durante toda su vida, se hizo añicos. La traición ya no era una sospecha, era una certeza física, presente en la habitación. Con un movimiento brusco, Rashid golpeó un pequeño gong de bronce que colgaba en la pared, una señal preestablecida. Al instante, 2 guardias de la Guardia Real, que habían estado esperando discretamente en el corredor, entraron en el vestíbulo, con sus cimitarras desenvainadas. La atmósfera cambió de una confrontación tensa a un arresto inminente. El espacio, antes un lujoso pasillo del palacio, se convirtió en una sala de interrogatorios. Omar se quedó helado, su mirada yendo de los guardias a Rashid y finalmente a Laila. En sus ojos, el miedo comenzaba a ser reemplazado por una resignación fría y desafiante. Se dio cuenta de que la partida había terminado. Su error no había sido el veneno, ni el plan, sino subestimar a la joven que había elegido como la víctima más dócil. Había visto pureza y había pensado que significaba debilidad. No se dio cuenta de que la verdadera pureza es la claridad, la capacidad de ver la verdad a través de la niebla de la mentira.
Ese símbolo, continuó Laila, su voz ganando fuerza, pertenece a los guardianes del trono, ¿no es así? ¿El consejo que ha estado susurrando en tu oído durante años? ¿Los que te convencieron de que la muerte de tus esposas era una maldición y no un asesinato en serie? Se dirigió a Rashid, pero sus palabras eran para que todos las oyeran. No se trataba solo de matarlas, se trataba de aislarte. Una maldición te convertía en un paria, un rey temido pero impotente. Sin una reina no podías forjar nuevas alianzas, sin un heredero tu linaje moría contigo. Te mantenían en un trono dorado, pero eran ellos quienes realmente gobernaban, preservando un reino estancado en el miedo y la superstición, un reino que podían controlar. Te convirtieron en el prisionero más solitario de Dubái, y tú ni siquiera sabías que estabas en una celda. La conspiración, expuesta en su totalidad, era mucho más cruel que un simple asesinato. Era un acto de tortura psicológica, un golpe de estado lento y metódico que había durado casi una década. Habían matado no solo a 3 mujeres, sino también el espíritu del hombre al que juraron proteger. Omar soltó una risa seca, un sonido desprovisto de humor. Era la risa de un hombre acorralado que ya no tiene nada que perder. Su máscara de lealtad se desprendió, revelando el rostro de un fanático. Protegía al reino de ti, espetó, su voz ahora llena de un veneno propio. Tu padre era un halcón, construyó este imperio con fuego y acero, pero tú eres un poeta. Te ablandaste con tus esposas extranjeras, con sus ideas de progreso y cambio. Sara quería abrir rutas comerciales que nos harían vulnerables. Amira, con sus libros y su lógica, cuestionaba nuestras tradiciones más sagradas. Fátima, aunque de nuestra sangre, era débil y habría sido una marioneta en tus manos. Se irguió, su postura ya no la de un sirviente, sino la de un juez. Hice lo que era necesario. La leyenda de la maldición era un ancla, una forma de mantener el barco estable en las aguas turbulentas que tú querías navegar. Un sheque solitario, temido y respetado, era mejor para este reino que un hombre gobernado por el corazón y la influencia de una mujer. Su confesión no era una disculpa, era una justificación. Se veía a sí mismo no como un traidor, sino como el último patriota, un hombre dispuesto a mancharse las manos de sangre para preservar el alma de su nación. ¿Así que las mataste?, susurró Laila. El horror de escucharlo admitirlo tan fríamente la golpeó con una fuerza renovada. Las envenenaste, una por una, y viste a este hombre consumirse de dolor y culpa y lo llamaste proteger el reino. Omar la miró con desdén. Fueron sacrificios necesarios, unas pocas vidas por la estabilidad de miles. ¿Y tú? Su mirada se clavó en ella. Tú ibas a ser el sacrificio final, la joven pura y sin pretensiones cuya muerte cimentaría la leyenda para siempre. Nadie volvería a cuestionar la maldición. Rashid se habría resignado a su destino, y nosotros habríamos seguido guiando el reino desde las sombras, como siempre hemos hecho. El veneno es sutil, un poco en el incienso para debilitar el cuerpo y nublar la mente, el resto en el vino para detener el corazón. Un final pacífico, indetectable, una muerte digna de una leyenda. La brutal honestidad de su plan, la meticulosa crueldad de cada detalle dejó a Laila sin aliento. Escuchar la descripción de su propia muerte planeada, de cómo su vida había sido reducida a un peón final en un juego político, fue más terrorífico que cualquier amenaza directa. No era personal, era estratégico, lo que lo hacía aún más monstruoso. Rashid permaneció en silencio durante la confesión de Omar, su rostro una máscara de piedra. Pero por dentro, un mundo se estaba derrumbando. Cada recuerdo de los últimos 10 años se reconfiguraba bajo la luz de esta horrible verdad. Las palabras de consuelo de Omar después de cada funeral, sus consejos para que aceptara su destino, su insistencia en que la maldición era real, todo había sido una mentira.
El hombre que había sido su confidente, su figura paterna después de la muerte de su padre, era el arquitecto de su infierno personal. El dolor de la traición era tan agudo, tan físico, que casi lo dobló en dos. Era una herida mucho más profunda que la soledad o el miedo a una maldición. Era la aniquilación de su juicio, la comprensión de que había sido un títere bailando en los hilos de su carcelero. Su furia era un océano hirviendo, pero bajo ella había una corriente de vergüenza devastadora. Laila, una extraña a la que había traído a su palacio para hacer un sacrificio, había visto en una sola noche lo que él no había visto en una década. En medio de su tormenta interna, Rashid hizo lo único que le quedaba para reclamar su poder. Se giró hacia Laila. Sus ojos, oscuros por el dolor y la rabia, buscaron los de ella. En ese momento, frente a los guardias y al traidor, rompió con 1000 años de tradición. No dio una orden, no dictó una sentencia. Hizo una pregunta, cediéndole el poder que le habían robado a él. Laila, dijo, y su nombre en sus labios sonó como un ruego y un juramento. Tú has desvelado esta oscuridad. Tú nos has salvado esta noche. La justicia de este reino comienza ahora contigo. Dime qué debo hacer. Fue un acto de humildad y de fe tan profundo que silenció la habitación. Estaba depositando el destino de Omar y, por extensión, el futuro de su reinado en las manos de la mujer que acababa de conocer. Estaba pidiéndole que confiara en él, no como un jeque, sino como un hombre que acababa de ser liberado de sus cadenas y no sabía qué hacer con su libertad. Para Laila, esta fue la prueba definitiva. Creer en la conspiración revelada, en la sinceridad de este hombre roto, o sucumbir al miedo y exigir una venganza rápida y sangrienta. Laila sintió el peso de esa elección. Podría haber pedido la cabeza de Omar. Nadie la habría culpado. La ley y la tradición estaban de su lado. Pero la venganza solo perpetuaría el ciclo de sangre y secretos que había envenenado a ese lugar. Miró a Omar, no con odio, sino con una claridad helada. Luego miró a Rashid, y vio en sus ojos no solo a un rey, sino a un hombre buscando la redención. La oscuridad no se combate con más oscuridad, dijo ella, su voz firme y clara resonando en el vestíbulo. Su crimen no fue solo contra 3 mujeres inocentes, ni siquiera solo contra ti. Fue un crimen contra la verdad. Y la única sentencia para eso es la luz. Se volvió hacia los guardias. Arrestadlo, y arrestad a cada hombre que lleve el símbolo de la serpiente y el halcón. Serán juzgados, no en secreto, en las mazmorras de este palacio, sino a la vista de todos. El pueblo debe saber la verdad. Deben saber que no vivían bajo una maldición, sino bajo una mentira. Su decisión no fue la de una víctima, sino la de una líder. Eligió la justicia sobre la venganza, la transparencia sobre el secreto. En ese momento, no solo salvó su propia vida, comenzó a sanar a un reino entero. Las palabras de Laila parecieron encender algo en Rashid, una fuerza que había permanecido latente bajo capas de dolor y resignación. Asintió, no solo de acuerdo, sino con una profunda admiración. Luego, metió la mano en el bolsillo de su túnica y sacó el antiguo medallón de oro, el supuesto artefacto maldito. Lo sostuvo en la palma de su mano, su superficie pulida reflejando la luz vacilante de la lámpara. «Durante toda mi vida he temido a este objeto», dijo, su voz resonando con una nueva autoridad. Me dijeron que contenía una maldición que solo la pureza podía romper. Pero la maldición nunca estuvo en este oro. Estuvo en el miedo que nos inculcaron. Estuvo en la superstición que nos impidió ver la verdad. Estuvo en el veneno de hombres como tú, Omar, que usan la tradición como un arma para aferrarse al poder. Su mirada se clavó en el intendente, que ahora era arrastrado por los guardias. Tú creías que me estabas protegiendo, pero solo estabas protegiendo un pasado muerto. El verdadero legado de un rey no es el que hereda, sino el que construye.
Y yo construiré un reino donde la verdad sea más valorada que la sangre, y la valentía más respetada que el miedo. Con esa declaración, Rashid caminó hacia el aposento nupcial, seguido por Laila y los guardias que escoltaban a Omar. El aire en la habitación todavía estaba impregnado del olor metálico del incienso envenenado. Rashid se detuvo frente al brasero de latón, cuyas brasas aún brillaban con un calor rojizo. Levantó el medallón, el símbolo de su linaje y de su prisión, y lo sostuvo a la vista de todos. «Que este sea el fin», declaró, «el fin de las sombras, el fin de las mentiras». Y con un movimiento deliberado y catártico, arrojó el medallón al corazón de las brasas. Hubo un siseo cuando el oro caliente tocó el carbón incandescente. Observaron en silencio cómo el metal comenzaba a brillar, a perder su forma. El intrincado grabado del halcón se distorsionó, se derritió, volviéndose irreconocible antes de ser consumido por el fuego. No fue una explosión ni un evento mágico. Fue un acto simple y profundo, la destrucción de un símbolo para liberar a las personas que vivían bajo su sombra. El humo que se elevaba del brasero ya no olía solo a veneno, sino también a liberación. La noche de bodas de Laila no había terminado con su muerte, sino con el renacimiento de un rey y el comienzo de la transformación de un reino. La primera luz del amanecer se filtró a través de las lesillas del aposento, tiñendo el aire, que aún olía a miedo y a revelación, con un tono pálido y esperanzoso. El fuego en el brasero se había reducido a un lecho de cenizas grises, donde los restos deformes del medallón de oro yacían como el esqueleto de una tiranía milenaria. Laila y Rashid no habían dormido. Permanecieron sentados, no como marido y mujer, sino como dos soldados tras una batalla encarnizada, compartiendo un silencio que era más íntimo que cualquier palabra. El agotamiento pesaba sobre sus cuerpos, pero sus mentes estaban más despiertas que nunca. Laila observaba el rostro de Rashid, ahora despojado de la máscara de rey atormentado. Veía al hombre que había sido, al que podría llegar a ser. Él, a su vez, la miraba con una mezcla de asombro y una gratitud tan profunda que parecía dolerle. La joven que había traído a su palacio para que fuera su amuleto se había convertido en su brújula, la fuerza que le había mostrado el norte verdadero en la noche más oscura de su vida. La conspiración había sido desvelada, pero ambos sabían que la verdadera guerra acababa de empezar. Sacar a la luz una traición era una cosa, arrancar sus raíces de la tierra misma del reino era otra muy distinta y mucho más peligrosa. El sol aún no había alcanzado su cenit cuando Rashid convocó al Consejo de Ancianos y Guardianes del Crono. La noticia del arresto de Omar se había extendido por los pasillos del palacio como un reguero de pólvora, generando susurros de incredulidad y pánico. Mientras caminaban hacia el gran salón del consejo, Laila sintió las miradas de los sirvientes y guardias sobre ella. Ya no la veían como la nueva y desafortunada jequesa, sino como una figura de poder y misterio. Se aferró a una calma que no sentía del todo, consciente de que cada paso que daba a su lado era una declaración. Rashid no la relegó a un segundo plano, caminaba a su par, tratándola como a una igual, un gesto que en sí mismo era una revolución en un mundo regido por tradiciones inamovibles. Las puertas del salón, talladas en madera de cedro y con incrustaciones de nácar, se abrieron ante ellos. Dentro, el aire era denso y estaba cargado de hostilidad. Una docena de hombres, los más poderosos del reino, estaban sentados alrededor de una larga mesa de mármol. Sus rostros eran máscaras de piedra, pero Laila, con su percepción agudizada, pudo leer las emociones que se arremolinaban bajo la superficie. La confusión, la ira y, en los ojos de unos pocos, un miedo culpable que era casi una confesión. Rashid no tomó su asiento a la cabecera de la mesa, permaneció de pie, con Laila a su lado, una posición que desafiaba la jerarquía establecida. La sala, normalmente llena del murmullo de la política y el poder, estaba en un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban fijos en ellos, esperando una explicación para el caos que se había desatado en el corazón del palacio.
Fue entonces cuando, a una señal de Rashid, los guardias hicieron entrar a Omar, encadenado y despojado de sus ropajes de intendente. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Ver al hombre que había sido la mano derecha de 3 generaciones de jeques, reducido a un prisionero, era un espectáculo que rompía con el orden natural de su mundo. Durante demasiado tiempo, comenzó Rashid, su voz resonando con una autoridad que ninguno de los presentes le había oído usar antes. Este reino ha vivido bajo la sombra de una mentira. Una mentira que hemos llamado maldición. Hizo una pausa, su mirada recorriendo cada rostro en la sala, deteniéndose en aquellos que evitaban su contacto visual. Una mentira que ha costado la vida de 3 mujeres inocentes y ha mantenido a vuestro jeque en una prisión de miedo y superstición. Cada palabra era un golpe, desmantelando la narrativa que ellos mismos habían ayudado a perpetuar. Uno de los ancianos, un hombre con una barba blanca que le llegaba al pecho y ojos como esquirlas de obsidiana, se levantó. Era Faris, el líder de los guardianes. «Mi señor, con el debido respeto, ¿qué locura es esta? Omar ha sido el servidor más leal de vuestra casa. ¿Acaso las palabras de una joven extranjera en una sola noche pesan más que una vida entera de servicio?» Su voz era un desafío velado, una defensa no solo de Omar, sino del sistema que representaba. Antes de que Rashid pudiera responder, Layla dio un paso adelante. No habló con la furia de una acusadora, sino con la calma de una testigo. «No son mis palabras las que lo acusan, guardián Faris», dijo ella, su voz clara y firme. «Es la verdad que se esconde en el veneno que olía en el incienso y en el vino. La verdad del símbolo que Omar lleva oculto en su manga». Se giró hacia Omar. «Muéstrales la serpiente que se enrosca alrededor del halcón, el emblema de aquellos que prefieren gobernar desde las sombras en lugar de servir en la luz». La orden no provino del jeque, sino de ella, y la conmoción en la sala fue palpable. Por un instante nadie se movió. Luego Rashid asintió a uno de los guardias, quien se acercó a Omar y, sin miramientos, le rasgó la manga, revelando el bordado traidor para que todos lo vieran. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. El símbolo estaba allí, innegable, una blasfemia contra el emblema real. Varios de los ancianos se quedaron sin aliento, sus rostros palideciendo. Faris, el líder de los guardianes, se dejó caer en su silla, su compostura rota. La prueba era irrefutable. La conspiración ya no era una acusación, era un hecho, bordado en la tela de su propia traición. Rashid aprovechó el momento, su voz cortando el aire como una espada. «Omar no actuó solo», declaró, su mirada clavándose en Faris y en otros 2 hombres sentados a su lado. «Él fue el brazo ejecutor, pero la mente detrás de esta traición reside en esta misma sala. Los guardianes del trono que me aconsejaron aceptar mi destino. Los que insistieron en que la solución era encontrar a una mujer de pureza para romper la maldición, cuando en realidad buscaban a la siguiente víctima para su veneno. Su objetivo nunca fue proteger el trono, fue controlar al hombre que se sentaba en él». La acusación directa hizo que los 3 hombres señalados se encogieran. Su poder, construido sobre el miedo y el secreto, se desmoronaba bajo el peso de la verdad expuesta. El resto del consejo los miraba ahora no como a líderes, sino como a leprosos. «Vuestro plan era simple y cruel», continuó Rashid, caminando lentamente alrededor de la mesa, su presencia llenando cada rincón de la sala. «Aislarme. Un jeque sin esposa es un jeque sin alianzas. Un jeque sin heredero es un jeque sin futuro. Me convertisteis en una figura trágica, un gobernante maldito al que el pueblo temía y compadecía, mientras vosotros manejabais los hilos del poder real. Decidíais las políticas, controlabais el tesoro, todo en nombre de proteger el reino de la inestabilidad. Pero la única inestabilidad era la que vosotros mismos creabais con cada copa de vino envenenado que servíais». Se detuvo frente a Faris, cuya expresión de arrogancia había sido reemplazada por un miedo desnudo.
Pero cometisteis un error, subestimasteis a la mujer que elegisteis como vuestro último sacrificio. Creísteis que su bondad era debilidad, creísteis que su percepción no vería más allá de vuestro elaborado teatro de superstición. Pero ella vio la verdad, y su verdad me ha hecho libre. Se giró y miró a Laila, y en esa mirada pública, frente a los hombres más poderosos de su reino, había una devoción y un respeto que valían más que cualquier corona. Laila no es solo mi esposa, es mi consejera, mi aliada, es la jequeza de este reino, no por la sangre ni por un contrato, sino por su coraje y su sabiduría. Su voz será escuchada en este consejo, y su palabra tendrá el mismo peso que la mía. La declaración de Rashid fue como un terremoto que sacudió los cimientos de 1000 años de tradición. Nombrar a una mujer, una extranjera, no solo como su igual, sino como una voz de autoridad en el consejo, era algo inaudito, una herejía para muchos de los presentes. Se oyeron murmullos de protesta, miradas de indignación. Pero la autoridad de Rashid, recién recuperada y forjada en el fuego de la traición, era inquebrantable. Aquellos que se opongan a este nuevo orden, dijo, su voz bajando a un susurro peligroso, están oponiéndose al futuro de este reino. Y aquellos que lleven el símbolo de la serpiente y el halcón serán juzgados por traición y asesinato. La era de las sombras ha terminado. Con esa frase selló el destino de los conspiradores. Los guardias, actuando bajo una orden silenciosa de Rashid, se movieron con una eficiencia brutal, arrestando a Faris y a sus 2 cómplices. No hubo resistencia. Su poder se había evaporado en el instante en que su secreto fue revelado. Fueron sacados de la sala, dejando tras de sí un vacío que pronto se llenaría con algo nuevo, la posibilidad de la justicia. Los miembros restantes del consejo permanecieron en silencio, asimilando la magnitud del cambio que acababan de presenciar. El reino había sido gobernado por el miedo a una maldición. Ahora sería gobernado por el respeto a la verdad. En los días que siguieron, el palacio se convirtió en un hervidero de actividad. El juicio de Omar, Faris y los demás conspiradores fue rápido y público. Se presentaron las pruebas. El testimonio del alquimista del palacio, quien confirmó la presencia de un veneno complejo y de acción lenta en las muestras de incienso y vino recuperadas del aposento nupcial. Las confesiones de sirvientes menores que, liberados del miedo, admitieron haber visto reuniones secretas entre los guardianes. Y sobre todo, la propia arrogancia de los acusados, quienes incluso en el final intentaron justificar sus crímenes como actos de patriotismo. Fueron sentenciados según las mismas leyes antiguas que habían manipulado, un final irónico para hombres que se creían por encima de ellas. Pero Rashid y Laila sabían que castigar a los culpables no era suficiente. El sistema que había permitido que tal conspiración floreciera debía ser cambiado desde la raíz. Pasaron horas interminables reunidos con los miembros leales del consejo, no dictando órdenes, sino dialogando, escuchando y forjando un nuevo camino. Laila, con su perspectiva externa y su profunda empatía, fue fundamental. Habló de la necesidad de proteger a las mujeres, no como posesiones o herramientas políticas, sino como seres humanos con derecho a la elección y a la dignidad. Propuso la creación de nuevas leyes que garantizaran que ningún matrimonio pudiera ser forzado, que las mujeres tuvieran acceso a la educación y que su testimonio en un juicio tuviera el mismo valor que el de un hombre. Al principio hubo resistencia. Algunos ancianos, aferrados a las viejas costumbres, argumentaban que tales cambios erosionarían la estructura de su sociedad. Pero Rashid defendió cada una de las propuestas de Laila con una pasión inquebrantable.
¿De qué sirve una estructura que se construye sobre el sufrimiento y la mentira?, les preguntó. Hemos visto a dónde nos lleva el miedo. Hemos visto cómo la tradición, cuando se convierte en una jaula, solo engendra veneno. Quiero construir un reino del que mis hijos y mis hijas puedan estar orgullosos. Un reino donde la fuerza no se mida por el poder que se ejerce sobre los demás, sino por la justicia que se ofrece a todos. Su sinceridad, respaldada por la lógica y la compasión de Laila, fue ganando lentamente los corazones y las mentes. Uno por uno, los miembros del consejo dieron su aprobación, no por miedo al nuevo poder del jeque, sino por una comprensión genuina de que el cambio era necesario para la supervivencia y la prosperidad del reino. Una semana después del juicio, Rashid y Laila se presentaron en la plaza central de la ciudad. Se había convocado a todo el pueblo. La multitud era inmensa, un mar de rostros expectantes y nerviosos. Los rumores habían circulado sin cesar, pero nadie sabía con certeza qué esperar. Algunos temían una purga, otros esperaban un retorno a la normalidad. De pie en el balcón del palacio, con Laila a su lado, Rashid se dirigió a su pueblo. Les contó toda la verdad. Les habló de las 3 esposas asesinadas, no por una maldición, sino por la traición de hombres que codiciaban el poder. Les habló del veneno, del miedo que lo había consumido y de cómo la valentía y la percepción de Laila habían salvado no solo su vida, sino el alma del reino. La confesión fue un acto de vulnerabilidad sin precedentes por parte de un líder, y la multitud escuchó en un silencio atónito. Luego, con una voz clara y fuerte que llegó a cada rincón de la plaza, Rashid leyó el nuevo decreto. El decreto de la dignidad, como lo habían llamado. Proclamaba las nuevas leyes de protección para las mujeres, el fin de los matrimonios forzados y el compromiso del trono con la justicia y la transparencia. Cuando terminó de leer, un silencio tenso se apoderó de la plaza. El pueblo estaba asimilando la enormidad de lo que acababan de escuchar. Era una ruptura radical con todo lo que habían conocido. Laila contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza. Este era el momento de la verdad, podían aceptarlo o rechazarlo. Entonces, un sonido rompió el silencio. No fue un grito de ira, sino un aplauso. Comenzó con una mujer en la primera fila, luego otra y otra más. Pronto, el aplauso se convirtió en una ovación atronadora, un rugido de aprobación y esperanza que sacudió los cimientos de la ciudad. La gente no solo estaba aplaudiendo a su jeque, estaban celebrando su propia liberación de la superstición y el miedo. Vieron en Laila no a una extraña, sino a un símbolo de coraje. Vieron en Rashid no a un gobernante lejano y maldito, sino a un hombre que había tenido la humildad de admitir su ceguera y la fuerza para forjar un futuro mejor. En ese momento, Laila entendió que no solo habían cambiado las leyes, habían cambiado el corazón de un pueblo. Las lágrimas que llenaron sus ojos no eran de miedo ni de tristeza, sino de un alivio y una alegría abrumadores. Habían arriesgado todo por la verdad, y la verdad les había respondido con los brazos abiertos. Esa noche, cuando las celebraciones en la ciudad finalmente comenzaron a apagarse, Rashid llevó a Laila a la terraza más alta del palacio. Era el mismo lugar desde el que, según la leyenda, la hechicera había maldecido a su linaje. Pero la luna que brillaba sobre ellos no parecía vengativa, sino serena, bañando el desierto y las lejanas luces de Dubái con un resplandor plateado. El aire era limpio, libre por fin del hedor del veneno y las mentiras. Se quedaron en silencio durante un largo rato, mirando el horizonte, el pasado detrás de ellos y el futuro extendiéndose como un lienzo en blanco. «Nunca podré agradecerte lo suficiente», dijo Rashid finalmente, su voz suave. «Me salvaste de algo peor que la muerte, me salvaste de una vida sin verdad». Laila se giró para mirarlo. «No te salvé yo», respondió ella, «te salvaste a ti mismo en el momento en que decidiste escuchar, en el momento en que elegiste confiar en la verdad, por dolorosa que fuera». Él tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella. No fue el gesto posesivo de un jeque, sino el toque tierno de un igual.
La leyenda decía que la maldición se rompería cuando un hombre de mi linaje demostrara ser digno, no por la fuerza, sino por la verdad, reflexionó él. Siempre pensé que se refería a una gran batalla o a un acto heroico, pero la verdad más difícil de enfrentar es la que llevamos dentro. La vulnerabilidad que me mostraste y la que me permitiste mostrar, eso fue lo que rompió la maldición. En esa terraza, bajo un cielo despejado, hicieron una promesa. No una de amor eterno ni de pasión arrebatadora, sino algo más profundo y real. Se prometieron tiempo. Tiempo para conocerse, para sanar las heridas que ambos llevaban. Se prometieron transparencia, la honestidad absoluta, incluso cuando fuera difícil. Y se prometieron elección, que cada día que pasaran juntos fuera una decisión consciente, no una obligación impuesta por un contrato o por el deber. Rashid le confesó que en la oscuridad de su desesperación la había visto solo como una llave para su libertad. Pero ahora la veía por quien era, una mujer de una fuerza extraordinaria y una percepción asombrosa, la arquitecta de su redención y la compañera que nunca supo que necesitaba. Laila, a su vez, admitió el terror que había sentido, pero también la chispa de conexión que había percibido en su vulnerabilidad compartida. Decidió arriesgarse a confiar en él, no porque fuera un jeque poderoso, sino porque era un hombre que había tenido el coraje de destruir su propio trono de mentiras para construir uno nuevo basado en la dignidad. No sabían qué les depararía el futuro, pero por primera vez sentían que eran los dueños de su propio destino. Las lágrimas derramadas en su noche de bodas habían sido de terror y soledad, pero las que ahora brillaban en sus ojos, bajo la luz de la luna, eran de gratitud y de un comienzo ganado a pulso. Habían entrado en esa noche como extraños sentenciados y salían de ella como los fundadores de un nuevo reino, un reino construido no sobre la sangre y el poder, sino sobre la confianza, el respeto y la audaz creencia de que la verdad, al final, siempre libera. Las semanas que siguieron a aquella noche en el estudio no estuvieron llenas de grandes declaraciones ni de promesas apasionadas. En su lugar, se tejieron con un silencio diferente, uno que ya no era vacío, sino que estaba lleno de un entendimiento mutuo. El ático de cristal, antes una prisión fría y solitaria, comenzó a transformarse en un santuario. Elena se despertaba cada mañana no con el peso de la soledad, sino con el sonido suave de un pincel sobre el lienzo, o las notas vacilantes de un violonchelo que poco a poco dejaban de ser un lamento para buscar una melodía. Khalil nunca se disculpó formalmente por su frialdad inicial, pero sus acciones se convirtieron en una enmienda constante. Le preparaba el café por la mañana, dejándolo junto al pequeño cuadro que ella había empezado a restaurar, un gesto que decía más que cualquier palabra. Ella, a su vez, le dejaba un libro de arte español abierto en una página que creía que podría inspirarle. No estaban curados, no del todo, pero estaban sanando juntos, usando el arte como el bálsamo que ninguno de los dos sabía que necesitaba. Su matrimonio, que había comenzado como una transacción comercial, se estaba convirtiendo en un delicado acto de restauración mutua, donde cada uno ayudaba a reparar las grietas del otro con paciencia y un respeto reverencial. El retrato que Khalil había empezado a pintar de ella se convirtió en el centro de su nueva comunicación. Ya no era un proyecto secreto nacido de la obsesión, sino una colaboración silenciosa. Él la pintaba no como la jequesa Al-Jamil, adornada con joyas y sedas, sino como la Elena que había entrado en su estudio, descalza, con una determinación feroz en sus ojos y una empatía que desarmaba. Él luchaba con los colores, tratando de capturar la luz que ella parecía irradiar, una mezcla de la calidez del sol de Granada y la serena claridad de una luna del desierto. Elena pasaba horas sentada para él, pero no se sentía como un objeto. Se sentía vista, verdaderamente vista, por primera vez desde que había llegado a Abu Dhabi. Observaba cómo él mezclaba los pigmentos, cómo sus ceños se fruncían en concentración y entendía que cada pincelada era una palabra de su historia, un fragmento del alma que le estaba permitiendo conocer.
A través de ese lienzo, él le mostraba la mujer que veía en ella, y al hacerlo, le devolvía la identidad que sentía haber perdido. Cuando finalmente terminó el cuadro, no lo colgó en una galería, sino en la pared principal de su sala de estar, reemplazando una obra abstracta y fría. Era una declaración silenciosa para cualquiera que entrara en su hogar. Esta mujer no era un adorno, era el corazón de ese lugar. Mientras Khalil redescubría su pasión por la pintura, Elena se sumergía en la restauración de la pequeña obra dañada que había encontrado en el estudio. Era un paisaje de Granada, pintado por un artista desconocido, probablemente adquirido por Khalil en uno de sus viajes. Estaba agrietado y oscurecido por el tiempo y el abandono, un reflejo perfecto de cómo se había sentido ella misma. Con la meticulosidad de una cirujana y el amor de una hija por su tierra, comenzó el lento proceso de limpieza y reparación. Cada capa de barniz amarillento que retiraba era como quitar una capa de tristeza. Cada pequeña grieta que rellenaba era como sanar una herida propia. Khalil a veces se sentaba en silencio a observarla trabajar, fascinado por la delicadeza y la certeza de sus manos. Veía en su trabajo un eco de lo que ella estaba haciendo por él, encontrar la belleza oculta bajo el daño, restaurar la luz sin borrar las cicatrices de la historia. Una tarde, mientras ella retocaba el color del cielo sobre la alhambra, él le dijo en voz baja: «Tú haces que las cosas rotas vuelvan a estar completas». Elena levantó la vista y le sonrió, una sonrisa genuina y luminosa. «No», respondió ella, «solo les recuerdo cómo brillar de nuevo. La integridad nunca se fue». En esa frase, ambos entendieron que estaban hablando de mucho más que de un simple cuadro. Fue durante una de esas tardes de trabajo compartido cuando nació la idea que cambiaría sus vidas para siempre. Elena le hablaba de su padre, del taller familiar, de la lucha de los artesanos por sobrevivir en un mundo que valora lo nuevo por encima de lo antiguo. Khalil escuchaba y en sus palabras vio un puente. Vio la conexión entre la artesanía ancestral de Granada y el vibrante y futurista mundo del arte contemporáneo de Abu Dhabi. «Y si construyamos algo juntos», propuso él, la idea encendiéndose en sus ojos con una pasión que Elena no le había visto antes. No solo un negocio, sino una fundación, un lugar que preserve el pasado y fomente el futuro, un puente cultural entre tus raíces y las mías. La idea era audaz, casi abrumadora, pero para Elena fue como si todas las piezas de su vida rota encajaran de repente. Dejaría de ser la joven que se sacrificó por el legado de su familia. Se convertiría en la mujer que lo llevaría al mundo, transformándolo en algo más grande y más fuerte. Ya no tendría que elegir entre su hogar y su nueva vida. Podría unirlos, creando un espacio donde la belleza, en todas sus formas, fuera celebrada y protegida. La creación de la Fundación Al-Jamil Herrera se convirtió en su propósito compartido. Ya no eran solo dos personas sanando en privado, eran socios construyendo un legado público. Khalil, con su visión para los negocios y sus recursos, se encargó de la estructura y la logística, pero insistió en que Elena fuera el alma del proyecto. Era ella quien viajaba a Granada, no como la esposa de un jeque, sino como una experta en arte, para seleccionar a los artesanos que participarían. Se reencontró con su padre, no con la vergüenza de un sacrificio, sino con el orgullo de una visionaria. Le ofreció no solo la salvación de su taller, sino una oportunidad para que su trabajo fuera admirado en un escenario global. Ver la expresión de asombro y gratitud en el rostro de su padre fue una de las sanaciones más profundas para Elena. Por primera vez, sintió que su matrimonio forzado no había sido un final, sino un comienzo extraordinariamente complejo. Estaba tejiendo los hilos de sus dos mundos, creando un tapiz que era a la vez antiguo y moderno, personal y universal. La fundación no era solo un proyecto filantrópico, era la manifestación física de su propia historia de amor, una historia sobre cómo dos mundos aparentemente irreconciliables podían unirse para crear algo nuevo y hermoso. El evento de inauguración de la fundación fue la primera vez que se presentaron al mundo no como el jeque Jalil y su esposa, sino como Jalil y Elena, socios y cofundadores.
El espacio era una obra de arte en sí mismo, una galería minimalista de acero y cristal como su ático, pero suavizada con arcos de inspiración morisca y el cálido resplandor de la madera de olivo traída de Andalucía. En las paredes, las audaces pinturas abstractas de artistas emiratíes dialogaban con la delicada cerámica granadina y los intrincados trabajos de marroquinería. Era un testimonio de su visión. Cuando Jalil subió al podio para dar el discurso de bienvenida, no habló de inversiones ni de estrategia, habló de arte. Habló de cómo un lienzo puede contener más verdad que un libro de historia, y de cómo la belleza puede ser un ancla en los momentos de mayor oscuridad. Y entonces se giró hacia Elena, que estaba sentada en la primera fila, y el ruido de la multitud pareció desvanecerse. Nada de esto sería posible sin la visión, la pasión y el coraje de mi esposa, Elena, dijo, su voz clara y llena de una emoción que nadie en el mundo de los negocios le había conocido nunca. Ella me enseñó que la verdadera restauración no consiste en borrar las cicatrices, sino en integrarlas en una nueva historia. Me devolvió el color, y juntos esperamos devolver un poco de ese color al mundo. En ese momento, bajo la mirada de cientos de personas, Elena dejó de ser la esposa comprada, la extranjera silenciosa. Fue reconocida no por el título que llevaba, sino por la esencia que emanaba. La gente ya no veía a una joven atrapada en una jaula de oro, sino a la mujer cuya percepción y fuerza habían sanado a uno de los hombres más poderosos y herméticos del país. Después del discurso, mientras recorrían la galería, la gente no se acercaba a ella para hablar de su vestido o de su estatus, se acercaban para hablarle de arte, para preguntarle por las técnicas de los artesanos, para compartir su admiración por la fusión de culturas que había creado. Se sentía, por fin, completa. Había encontrado la manera de ser ella misma, no a pesar de su situación, sino gracias a ella. Había transformado su dolor en propósito y soledad en conexión. Esa noche, Zaina, la hermana de Khalil, se le acercó con una expresión de sincera admiración. «Tenía la esperanza de que un matrimonio te sacara de tu caparazón», le dijo, «pero nunca imaginé que encontrarías a alguien que no solo te abriera la puerta, sino que reconstruya la casa entera contigo». Elena simplemente sonrió, sabiendo que habían construido mucho más que una casa, habían construido un hogar para sus almas. Más tarde esa noche, de vuelta en el ático, el silencio volvió a instalarse entre ellos. Pero era un silencio cómodo, lleno de la satisfacción de un sueño cumplido. Se pararon frente a la pared de cristal, mirando las luces de Abu Dhabi, la misma vista que Elena le había parecido tan fría e indiferente en su noche de bodas. Ahora, las luces no parecían indiferentes, sino testigos de su viaje. Khalil la rodeó con sus brazos por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. «Gracias», susurró él en su oído. «¿Por qué?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. «Por entrar en mi estudio, por no tener miedo de mi oscuridad, por escuchar la música que ni yo mismo podía oír». Elena se apoyó en él, sintiendo el latido constante de su corazón contra su espalda. «Y gracias a ti», respondió ella, «por mostrarme que la jaula más hermosa puede convertirse en un nido si tienes el coraje de abrir las alas». Se quedaron así, abrazados, viendo cómo la ciudad se extendía a sus pies, ya no como un símbolo de poder y soledad, sino como el lienzo sobre el que estaban pintando su futuro juntos. El amor que había florecido entre ellos no era una pasión arrebatadora de cuento de hadas. Era algo más tranquilo, más profundo y mucho más fuerte. Un amor nacido de las ruinas, cultivado en la vulnerabilidad y fortalecido por un propósito compartido. El estudio prohibido ya no estaba prohibido. Se había convertido en el corazón de su hogar, un espacio donde la creatividad fluía libremente. El violonchelo de Khalil ya no sonaba con notas de dolor, sino con melodías complejas y esperanzadoras que a menudo componía para ella. Las paredes estaban cubiertas de nuevos lienzos, explosiones de color y vida, muchos de los cuales la retrataban a ella en diferentes momentos, trabajando en su taller, riendo a la luz del sol o simplemente durmiendo en paz. A veces, Elena llevaba su trabajo de restauración al estudio y trabajaban uno al lado del otro durante horas, en una sinfonía de silencio creativo. Cada uno inmerso en su propio arte, pero profundamente consciente y reconfortado por la presencia del otro.
Habían aprendido que el amor verdadero no consiste en fusionarse hasta desaparecer, sino en ser dos individuos completos que eligen compartir su camino, dándose espacio para crecer y apoyándose mutuamente para sanar. Descubrieron que la intimidad más profunda no se encontraba en las palabras, sino en el acto compartido de crear, de sacar belleza del caos, de transformar el dolor en algo con propósito. Su hogar se convirtió en un testimonio vivo de su viaje, un lugar donde cada objeto, cada nota musical, cada pincelada contaba la historia de cómo dos almas solitarias se habían restaurado mutuamente. La verdadera libertad, como ambos llegaron a entender, nace cuando permitimos que el arte sane las grietas del alma. Solo entonces podemos amar y ser amados de verdad, vulnerables, imperfectos y finalmente completos. Las lágrimas que Elena derramó en su noche de bodas, lágrimas de desolación y soledad, no fueron el final de su historia. Se convirtieron en el agua que contra todo pronóstico regó la tierra árida del corazón de un hombre y de un desierto de cristal y acero. Hicieron florecer una belleza inesperada, un amor que no se basaba en la perfección, sino en la aceptación valiente de sus heridas compartidas. Su historia se convirtió en un recordatorio de que, a veces, detrás de los muros más fríos se esconden los jardines más hermosos, esperando a que alguien, con la paciencia de un restaurador y el corazón de un artista, se atreva a encontrar la llave. Y en ese proceso, no solo liberan al prisionero, sino que se liberan a sí mismos, descubriendo que el amor más auténtico es en sí misma la más sublime de las obras de arte. Si crees que nadie merece vivir en una jaula dorada, sofocado por un dolor que no sabe cómo nombrar, que la verdadera conexión puede nacer de la vulnerabilidad compartida y que la empatía es una fuerza capaz de restaurar hasta el alma más rota, por favor, comparte este video. No te olvides de suscribirte para más historias sobre la sanación a través del arte, el coraje de enfrentar el dolor y el poder transformador del amor que elige ver más allá de las apariencias. Gracias por acompañarnos en este viaje.